buenas tardes. Me complace darles la cordial bienvenida al lanzamiento del libro de la Junta Directiva del Banco de la República, Grandes Episodios en 30 años de historia, escrito por Gloria Valencia. A todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad y que están conectados en todas las plataformas del Banco de la República, les agradecemos y los saludamos. A continuación, me permito presentarles al gerente general del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar, quien se dirigirá a todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar en esta oportunidad celebrando los 30 años de la Junta Directiva del Banco de la República, del Banco de la República Autónomo, independiente, creada por la Constitución de 1991. Realmente se está celebrando de una manera muy especial con el lanzamiento de este libro, un libro escrito por Gloria Valencia, una gran periodista colombiana, experta en temas económicos, que entrevistó a todos y cada uno de los codirectores que hemos estado en la Junta durante estos 30 años y que logró con ello un documento que realmente resume de una manera muy agradable y muy completa a la vez la historia de este periodo de autonomía del Banco de la República. Pero quiero también decir que me correspondió por casualidad estar en este momento en la gerencia, pero esta fue una iniciativa de mi antecesor, el doctor Juan José Echavarría. Este es un evento que se le debe plenamente a él, una celebración que él preparó con mucho tiempo, entre otras cosas encargando este libro de Gloria Valencia, discutiéndolo mucho con ella y permitiendo que llegáramos a este buen final, que es contar con un volumen tan valioso para la historia del banco y para la historia económica de Colombia. Yo quiero por eso dejar aquí mis palabras, agradecer simplemente al doctor Echavarría, felicitar muy efusivamente a Gloria Valencia y agradecer también a los codirectores que nos van a acompañar en el panel que sigue después de las presentaciones del doctor Echavarría y de Gloria Valencia. Muchísimas gracias. Gerente Villar, muchas gracias por su intervención. A continuación, me permito presentarles al doctor Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República hasta hace un tiempo y prologuista del libro, quien se dirigirá a todos nosotros desde la virtualidad. Bienvenido, doctor Echavarría. Echavarría, bienvenido a esta presentación. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, doctor Leonardo Villar, por sus amables palabras. Y ante todo, pues felicitar a Gloria Valencia por el maravilloso trabajo que adelantó. La historia del libro es muy interesante. Comienza con una llamada de María Mercedes Cuéllar hace unos 3 años y medio a decirme que Carlos Sosa estaba enfermo y que su familia quería hacerle un reconocimiento con un trabajo escrito, cómo podríamos celebrarlo, cómo podría el banco apoyar ese esfuerzo. Luego me encontré con Gloria Valencia en un almuerzo de fin de año con periodistas. Gloria me dijo, estoy saliendo del banco de semana. Yo le dije, bueno, mire, esta idea de Carlos Sosa, ¿por qué no pensamos un poco en un trabajo sobre la historia del banco? Posteriormente dijimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y en eso nos ayudó mucho el libro de Roberto Junguito, de los 100 episodios. Y con Gloria dijimos, pues claro, es lo que tenemos que hacer, episodios de cada presidente.
Gloria los escogió, etcétera. Y un comentario final es que, pues ahora estoy un poco nervioso porque Mauricio Reina y otras personas han dicho que pocos bancos centrales se han abierto al público como lo hicimos nosotros en este trabajo. Esto pudo haber salido no muy bien, pero salió maravillosamente bien. Me parece que el libro es muy bueno, como seguramente van a mencionar los comentaristas, espero. Eh, y pues yo voy a tomar 3 o 4 ideas del prólogo que escribí como introducción al libro y a esta reunión. Lo primero es que es, como ya lo digo, es un magnífico reconocimiento pues, del trabajo a los gestores del nuevo Banco de la República. Eh, Gloria pues hizo un trabajo con las actas del banco, con entrevistas, con más de 50 entrevistas, etcétera. Y lo que hace Gloria es escoger episodios en cada presidencia que me parecen que son muy relevantes. Yo lo resumí en el prólogo diciendo, pues es un primer trabajo de los codirectores de la administración Gaviria que hicieron el primer esfuerzo en el banco, luego una respuesta sobre todo de Guillermo Perry y José Antonio Campo en el gobierno de Samper, donde ellos no estaban muy conformes con algunas cosas, y Gloria plantea esos debates. Eh, Posteriormente, Gloria plantea toda la discusión del gobierno de Pastrana, muy centrada en la crisis del 99 y en todos los desbalances que se acumularon durante los 90. Luego viene el gobierno del doctor Uribe, donde el tema central tal vez de muchos de los capítulos tiene que ver con la reevaluación y la molestia del presidente Uribe. El presidente Uribe nunca entendió algo que no es tan obvio, y es que en los periodos de buenas noticias la tasa de cambio se reevalúa. Entran capitales, hay buenas reformas, hay optimismo, y claro, siempre es difícil uno pensar, pero la tasa de cambio golpea exportadores, facilita importaciones y eso crea problemas. Y hay capítulos novedosos en cada administración: la cultura en el gobierno de Gaviria, los billetes vallenatos en el gobierno de Samper, los 3 ceros en el gobierno de Pastrana, los comités consultivos en el gobierno de Uribe y la caída de Interbols en Santos y la venta de oro del gobierno Duque que me tocó a mí como gerente. Claro, el tema central del libro es la reducción de la inflación de 30% a 3% y todos los dilemas que eso causó. Me parece que eso recibe toda la importancia que merece, y hoy tenemos una inflación baja, estable, 3%, sin castigar el crecimiento de largo plazo. En el prólogo hablo de por qué un banco central independiente y cómo crearlo, y todo lo que pasó que pudo haber atentado contra esa independencia, que afortunadamente no fructificó. Hubo debates donde trataban de decir que la coordinación del gobierno con el banco en un ambiente donde el gobierno tenía múltiples objetivos, y yo creo que las cosas quedaron bien, como dice la Corte, y es que el banco coordina con el gobierno y el banco puede cumplir con esas funciones. El banco puede preocuparse por la inflación de mediano plazo, puede preocuparse por el crecimiento económico y el ciclo, y puede preocuparse por la distribución del ingreso, evitando el impuesto más regresivo imaginable, que es la inflación. También evitando crisis que podrían causar problemas grandes de distribución del ingreso. También hablo en el prólogo de las lecciones de la crisis del 99, que yo creo que las aprendimos. En particular los exportadores colombianos, pues han aprendido a vivir con una tasa de cambio que fluctúa, pero que ha permitido tener política monetaria contracíclica. Yo creo que la comparación del periodo de la banda cambiaria con el nuevo inflación objetivo que diseña el doctor José Darío Uribe, Miguel Urrutia, etcétera, y que ya tiene larga vigencia en Colombia, muestra las bondades de ese esquema para un país como Colombia, donde hay tantas rigideces que es imposible mantener una tasa de cambio fijada o relativamente fija. Y el prólogo termina pues hablando del periodo en que me tocó a mí como gerente, de todas las medidas que adoptamos para
luchar contra la crisis del coronavirus. A Colombia no le fue muy bien en esa crisis. Hay un despegue muy grande reciente, afortunadamente, y creo que el banco ha sido reconocido en Colombia y a nivel internacional por todo lo que hizo, afortunadamente, para suavizar esa crisis. De manera que, Gloria, yo soy la segunda persona más satisfecha con que usted ha terminado su libro, y pues claro, me encanta estar con Rudy, con el doctor Caballero, con Mauricio Reina, con todos los que nos acompañan para este debate. Muchísimas gracias. A usted, gerente Echavarría, por habernos acompañado esta tarde. A continuación, me permito presentar a Gloria Valencia, periodista y escritora de este libro. Adelante, Gloria. Gracias, Adriana, y muy buenas tardes para todos. Hace 3 años, cuando comencé este libro, por la gentil invitación del doctor Juan José Echavarría, entonces gerente general del Banco de la República, pensaba para mis adentros cómo la vida me estaba dando la hermosa oportunidad de escribir una historia que como periodista económica y reportera había abordado en el día a día cuando cubría Banca Central. Un reencuentro con los hechos del pasado para narrarlos hoy con la extraordinaria perspectiva que da el paso del tiempo. Acepté el reto con entusiasmo y conciencia de la responsabilidad que asumía. Mucho se ha escrito sobre el Banco de la República, textos muy importantes de diversos autores que han hecho énfasis en distintos momentos de la historia de esta institución. El reto que emprendía entonces se enfocaría en los 30 años de la Junta Directiva Independiente como máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia a partir de la Constitución de 1991. Además de ser un trabajo enmarcado en el aniversario de la Constitución Política de Colombia, celebrado en este 2021, sería el comienzo de la conmemoración del centenario del Banco de la República a cumplirse en el 2023, un acontecimiento de enorme significado para el país y la región por tratarse del segundo banco central más antiguo en América Latina. Contar una historia que abarcara desde los debates, discusiones, actuaciones y decisiones internas de la Junta Directiva, pasando por las relaciones y pulsos de la corporación con los gobiernos del momento, hasta las anécdotas de la elección de los codirectores, requería de la plena disposición del banco para acceder a la información sin mayores restricciones ni prevenciones. Y eso, debo decirlo, fue posible a cabalidad. Como escritora del libro y periodista, me sentí libre para investigar y escribir sobre los asuntos de la Banca Central, a veces rodeados de un entendible y justificable secretismo. Narrar los 52 episodios incluidos en este libro fue posible gracias a la generosidad de las personas que entrevisté y me ayudaron a hilar esta historia. Fueron cerca de medio centenar de entrevistas a integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República a lo largo de estas 3 décadas y otros personajes de la vida nacional que vivieron de cerca los eventos seleccionados. Tuve el privilegio de tener largas charlas con todos los codirectores, con excepción de Juan Mario Lacerna y Luis Bernardo Flores, fallecidos mucho tiempo antes de comenzar el libro. Les agradezco a todos la confianza que tuvieron para darme su testimonio de su paso por la Junta Directiva, el entusiasmo que mostraron frente al proyecto y el esfuerzo que hicieron para recordar situaciones y decisiones, muchas de ellas difíciles, y contarlas sin prevención alguna. No era fácil, la memoria falla y a veces es selectiva. Debo decir que tenía la ventaja que todos, de alguna manera, me conocían en mi ejercicio periodístico y a casi todos los había consultado en su momento en la labor de reportería que hacemos en los medios. Eso me ayudó mucho. En forma especial quiero resaltar las entrevistas de 3 personas porque ya no están acá con nosotros. El doctor Carlos Sosa Escobar, con quien tuve la suerte de conversar durante los últimos meses de su vida, se sentía orgulloso como nadie de haber hecho parte de la primera Junta Directiva del Banco de la República y de haber participado activamente en el proyecto de reforma de la Banca Central del que fue ponente en la Constituyente. Desafortunadamente estaba en la etapa final de su vida y no alcanzaría a leer el libro, pues murió en 2019. También quiero recordar al exministro de Hacienda, Guillermo Perry, quien se entusiasmó con el libro y con gran generosidad y apertura habló de su vivencia
como presidente de la Junta Directiva, justamente en uno de los momentos de mayor tensión entre la corporación y el gobierno de aquellos años. El doctor Perry fue constituyente y aportó enormemente a la creación de la Junta. Falleció en 2019. Finalmente, una especial alusión quiero hacer al doctor Roberto Junguito Bonet. Fue un privilegio para mí haber contado con su asesoría. Fue gran inspirador de este libro desde la gestación misma del proyecto. Tuve la fortuna de poder consultarlo en todo momento a lo largo de la investigación y documentación. ¿Cómo va el libro? ¿Cuánto le falta? Eran sus primeras palabras cada que hablábamos. Cuánto lamento que no esté acá para haberlo terminado. Falleció en 2020. Por último, quiero destacar el apoyo brindado por el Banco de la República y sus distintas dependencias. Fue esencial. Consulté las actas de Junta Directiva hasta donde legalmente me era permitido. También revistas, informes, documentos de sus archivos y repasé la prensa de la época. Nunca había leído más libros de Banca Central en mi vida. Aprendí muchísimo. Quiero agradecer particularmente a quienes hicieron revisión técnica del libro, los doctores Roberto Steiner, Gerardo Hernández, Leonardo Villar y Juan José Chavarría. A Pilares Guerra, muchas gracias por el acompañamiento y el apoyo recibido y, por supuesto, a todo el equipo del Departamento de Publicaciones del Banco por su extraordinario trabajo. Al final, quisiera que este libro, además de aportar a la memoria histórica de esta institución, fuera un reconocimiento al compromiso, trayectoria y dedicación de los codirectores, quienes han ayudado a preservar la independencia como mayor activo del Banco de la República. El libro no está dirigido exclusivamente a lectores con amplios conocimientos económicos o de banca central. Está pensado y escrito para un público mucho más amplio que el académico. En este sentido, esperaría que quienes lo lean lo encuentren ameno y, sobre todo, que entiendan la trascendencia e importancia de una junta directiva independiente. A pesar de tantos problemas, el país ha creado una institución de un valor enorme para el país y la economía. Cuidarla y preservarla es el deber de todos los que seguirán ocupando estas honrosas sillas. Gracias, doctor Chavarría, por su confianza. Espero haber correspondido a ella. Y gracias a usted, doctor Villar, por creer en este proyecto y hacerlo realidad. Muchas gracias. Gloria, a ti muchísimas gracias por haber hecho también la tarea de recopilar la historia de esta institución tan importante para el país. A continuación, Mauricio Reina también nos acompaña. Le cedo la palabra, sé que tiene varias preguntas para hacerle a Gloria sobre los pormenores de este libro. Adelante, Mauricio. Bueno, ante todo yo quiero agradecer al Banco de la República, pues obviamente por invitarme a participar de este lanzamiento, por darme la oportunidad de entrevistar a Gloria, por darme la oportunidad de moderar un conversatorio que vamos a tener en unos momentos con algunos de los protagonistas de este libro, pero sobre todo por darme la oportunidad de leer este libro antes que mucha otra gente. Yo le decía a Gloria en alguna de las entrevistas que teníamos previamente, Gloria, que este libro es una maravilla, la felicito, nosotros nos conocemos poco, hemos sido colegas en el periodismo, hemos sido algunos contactos pues en el ámbito económico, pero no somos amigos y aquí nadie le está lamboneando a nadie. Pero qué delicia de libro. Habrá mucha gente a la que no le interesa la economía y a la gente que no le interesa la economía seguramente este libro no le va a interesar. Habrá mucha gente a la que no le interesa la política económica y quizás no le va a interesar, pero al que le interese la política económica y la manera como se construyen instituciones en Colombia y el trasfondo político que hay detrás de la construcción de esas instituciones, va a encontrar un producto delicioso. Gloria, aquí hay un gran libro de historia económica. Yo la primera vez que hablamos de este libro le decía a usted que me parecía un poco injusto llamarlo episodios, porque cuando usted coge los episodios y los va uniendo como un collar, el collar es superior a los episodios, es la historia económica de este país en los últimos 30 años. También es un libro que reúne una cantidad de cosas humanas. Están todos los protagonistas, algunos los vamos a tener el día de hoy, y cada uno de esos protagonistas pues es muy inteligente, muy voluntarioso, difíciles a veces, y ese libro recoge todo eso. Pero ante todo, este libro sirve de memoria de cómo se construye una institución admirable y ejemplar como es el Banco de la República. Muchas felicitaciones en primera instancia. Muchas gracias. En segunda instancia,
¿Cómo hizo esto? Es decir, usted se encerró durante 2 años, 1 año y medio, no salía, no veía el sol, las actas, los libros, ¿cómo fue? Sí, 2 años y medio. 2 años y medio. Pues la verdad sí, porque la primera etapa de documentación fue muy intensa en leer documentos, libros, hacer las entrevistas, porque es que yo iba por periodos presidenciales, iba haciendo entrevistas, pero cada que le hacía entrevista a alguien, ese alguien me citaba 3 o 4 libros, entonces yo salía de cada entrevista con 3 y 4 tareas de leer. Entonces en el cuarto tenía libros por periodos de todos los, porque del banco se ha escrito muchísimo y todos los codirectores han escrito, pero documentos, actas, o sea, la intensidad del trabajo fue 7 días a la semana, todo el día, conociendo, y además porque llegaba a momentos que eran muy complejos y entonces me demandaban como más información y más hablar con más gente. La verdad que sí fue un trabajo, pero lo disfruté mucho, o sea, difícil, pero yo lo disfruté todos los días. Cuando alguien escribe un libro que tiene más o menos en la cabeza, pues deja fluir una corriente de pensamiento, pule la redacción, el estilo, pero es que cuando uno ve una página de este libro que tiene 4 o 5 pies de páginas, el acta no sé qué, el libro sí sé cuándo, entrevista con no sé quién, eso es medio infernal armar cada párrafo porque tiene como 4 referencias distintas. Usted tiene el oficio de la periodista, pero un periodista llega a escribir en una semana, si es en una publicación semanal, 7.000 caracteres, 14.000 si le dan carátula. Pero escribir esto no era muy difícil. Sí, totalmente, y la referencia a los pies de páginas para mí era como otro libro. Yo siento que estoy como 2 libros. El texto corrido y los pies de páginas y todo lo que lleva pues como a aclarar muchas cosas de lo que estamos diciendo. Y sí, era muy duro. Yo creo que yo me ponía como metas, porque como la fortuna es haber escogido el método de los episodios, un poco inspirados, como decía el doctor Echavarría, por el doctor Junguito, eso de alguna manera facilitaba y para seguir un orden un poco cronológico, pero precisamente por el tema de los episodios, algunas personas encuentran en la redacción que repito ciertas cosas como antecedente por si alguien no quiere sino o empezar en la mitad o leerse algo, no llegue como caído del cielo, sino que tenga como unos antecedentes. Pero que fue difícil y la intensidad de la escritura también lo fue. Gloria, el protagonista o la protagonista de este libro es la Junta Directiva del Banco de la República, 30 años de existencia del Banco de la República, pero la Junta está hecha de seres humanos, los seres humanos con inteligencia, con debilidades, con vanidades, con voluntarismo. Esas entrevistas a esas personas, algunas, insisto, las vamos a tener en unos minutos acá, ¿no le daban a veces a usted lugar como a contradicciones, la versión del uno, lo que decía el otro? Este está cambiando un poco, además porque la memoria es selectiva, sí, incluso involuntariamente. ¿Cómo hacer esa conciliación de versiones? Pero fue, para decir, antes fue la parte más deliciosa, las charlas con todas las personas. Yo creo que eso era como un regalo, era como un privilegio sentarme horas a conversar, a tomar café y hablar del pasado. Y eso esa visión del pasado a las personas hablan más libremente y tienen una perspectiva distinta. Y efectivamente, cuando yo estaba hablando, por ejemplo, de un capítulo, yo entrevisto y desgrabo, entonces abría todas las entrevistas para poder de pronto contrastar, pero yo siempre pensaba que el libro no podía ser como juzgamiento de nadie, entonces traté de balancear y poner simplemente cómo cada codirector sintió, vivió y se tomaron las decisiones, y en últimas pues tuviera como una coincidencia, porque de alguna manera pues no había contrastes demasiado grandes y además se resolvían fácil por las mismas decisiones o lo que uno leía en las actas. Entonces no había pues así, no hubo unas cosas que uno diga, había personas que uno dijera se inventaron las historias. No, yo creo que no pasó eso, porque fueron todas historias muy coherentes y muy sinceras de lo que vivieron. Infiero que ninguno de los protagonistas la ha llamado a pedirle corrección una vez han leído el libro. Gloria, esto no fue lo que yo dije, Gloria. Todavía no, espero que no, porque fui muy fiel. Bueno, y una última pregunta, Gloria.
Esta historia del libro, la que cuenta el libro, la Junta Directiva del Banco de la República a través de estos episodios, es la historia de la construcción de una institución muy sui generis. Muchas personas que nos están siguiendo en este momento dicen, ah, sí, la Junta Directiva, ah, sí, el Banco de la República. Es una institución independiente en un país que no estaba acostumbrado, ni en su ámbito económico, ni en general en ningún ámbito, a tener ese nivel de independencia. Independencia del Ejecutivo, independencia de los políticos, independencia de los grupos de presión. El Banco de la República venía de ser, en muchos casos, un banco de fomento para un sector, para el otro. Y la construcción de esa independencia está contada en este libro, con todos sus tropiezos, con todas sus soluciones y con todas sus alegrías finalmente. Cuando usted empezó este libro, ¿era consciente de que iba a contar esta saga apasionante para quienes nos gusta la economía, nos gusta la institucionalidad y nos gusta que se construya un mejor país? No, para nada. Eso se fue descubriendo a medida que iba escribiendo y al final ya verlo como un todo, fue también muchas sorpresas para mí. Pero efectivamente, al principio no me imaginé, pero cada uno contaba unas historias tan maravillosas que a mí me parecía que eso tenía que salir bien. Pues salió muy bien, Gloria, de verdad felicitaciones y además de felicitaciones, agradecimientos. Yo le decía a Gloria en una conversación anterior que habíamos tenido y lo dejé de último, como lo voy a dejar de último para esta conversación, el mayor elogio, Gloria, se lee como una novela. Y cuando uno conoce a los protagonistas además y los ve cotidianamente, es una novela deliciosa, entonces muy recomendable. Muchísimas gracias, Mauricio. Gloria, de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber hecho también la tarea. Lo mismo a Mauricio, muchísimas gracias. A continuación, damos paso a un momento muy especial esta tarde. Vamos a iniciar con un conversatorio donde van a estar varios de los protagonistas de la historia de la Junta Directiva del Banco de la República a lo largo de estos 30 años. Me permito presentarles a la doctora María Mercedes Cuellar, a los doctores Carlos Gustavo Cano, Carlos Caballero Argáez, Rudolf Homs y Hernando José Gómez. Bienvenidos, esta siempre es su casa. Antes de eso, vamos a rodar un video que les va a permitir a ustedes conocer los pormenores de la tarea tan difícil que ellos desarrollan a diario. Hace 30 años, la reforma constitucional de 1991 transformó al Banco de la República. Pasó a ser una entidad con independencia política y autonomía patrimonial y técnica. Además, le otorgó como principales funciones las de formular las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, preservar el poder adquisitivo de la moneda, lo cual permitió tener una política monetaria mucho más sana y una inflación controlada. Pero eso no fue todo. También disolvió la Junta Monetaria, que había sido creada 28 años atrás, y abrió paso a la Junta Directiva como la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país. En adelante, la Junta Directiva quedó conformada por el ministro de Hacienda, el gerente general del Banco de la República y 5 directores de dedicación exclusiva. El 25 de julio de 1991, el gobierno designó a los economistas Miguel Urrutia, María Mercedes Cuellar, Carlos Sosa, Roberto Junguito y al abogado Néstor Humberto Martínez como codirectores del Banco de la República, quienes integrarían la primera junta directiva con el ministro de Hacienda de la época, Rudolf Gómez, y el gerente general Francisco Ortega. Hoy, 30 años después, el Banco de la República es una entidad independiente que cumple su objetivo fundamental de mantener una inflación baja y estable, y además gestiona y promueve la riqueza cultural del país.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Aquí estamos con los protagonistas, algunos de los protagonistas de este libro, que no solo son protagonistas de este libro, sino protagonistas de la historia económica de Colombia en los últimos 30 años. Y yo quiero recordar algo que estaba diciendo el doctor Echavarría hace un rato, cuando decía que una de las reacciones que yo le había manifestado era que me parecía admirable que una institución abriera de esta manera a la gente lo que pasaba dentro de la institución, lo que había dado lugar a la evolución de esa institución. Recuerden ustedes que aquí hay tensiones desde el momento en que se plantea que la Junta Directiva del Banco de la República y que el Banco de la República a partir de la Constitución del 91 es una institución independiente, porque el hábito de los agentes económicos, el hábito del Poder Ejecutivo, el hábito de los grupos de presión era que el Banco Central no era independiente. Cuando algo se vuelve independiente de repente, empiezan a existir las tensiones de distintos grupos que sienten que han perdido el control de una institución y empieza a crearse lentamente esa institucionalidad. Yo una vez más felicito al banco y felicito al gerente Echavarría y a los gerentes que han estado durante estos últimos tiempos por abrir de esa manera la institucionalidad que para quienes nos gustan estos temas es una delicia. Tenemos a los protagonistas, ya vieron ustedes la presentación y yo quiero arrancar diciéndoles una única regla del juego, y es que las respuestas sean cortas para poder sacarles el mayor jugo. Tenemos unas cuantas preguntas que creo que son interesantes, espero que así sean, por lo tanto las respuestas cortas nos van a ayudar. Y también quiero decirles que al comienzo podemos arrancar dando la palabra, pero que en la medida en que ustedes, que se han sentado juntos tantas veces, en tantos ámbitos, quieran meter la cucharada, metan la cucharada, que estamos entre amigos y estamos entre colegas. La primera pregunta, empiezo por Carlos, que está sonriente, Carlos Caballero Argáez. La primera pregunta, Carlos, ¿qué reacción te... Bueno, además tú has hecho historia económica también, has hecho historia económica. Carlos, de manera avanzada en su carrera profesional, se metió a estudiar historia además, ¿no? Cosa muy interesante en tu formación profesional. ¿Qué te produjo la lectura del libro, Carlos? A mí me gustó muchísimo el libro, por muchas razones. Pero una muy especial, y es que los protagonistas son muy importantes en la historia. ¿Sí? El ser humano, la persona que toma decisiones, que tiene emociones, que tiene gustos, que está sujeta a tensiones, me parece absolutamente clave. Entonces, ver eso, la memoria es flaca, ver eso, leer eso alrededor de las 400 páginas del libro es absolutamente fascinante. Carlos Gustavo Cano, una de las cosas que uno identifica al leer el libro es la manera como cada uno de los protagonistas en ciertas discusiones dice algo. Además, el libro nos cuenta una época, ya quedó atrás esa época en que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República escribían en el periódico, mientras ejercían como codirectores, escribían en el periódico. Gloria publica un par de párrafos de una columna de Roberto Junguito, otro par de párrafos de alguien, en donde se nota esa tensión y esa intención de hacer una construcción institucional. Carlos Gustavo, cuando tú lees este libro y recuerdas episodios y ves los momentos de dificultad que se han pasado en la economía colombiana, ¿qué encuentras en la manera como se construye una institución? El pluralismo de una junta directiva. Yo creo que eso tiene un valor inmenso. Tenemos el mismo objetivo, nos hacemos las mismas preguntas, el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto. Nunca discutimos el qué ni el cómo, discutimos el cuánto y el cuándo. De modo que tenemos una estrella de Belén clarísima, y así tengamos divergencias, no tenemos disparidades frente a esa misión fundamental del banco. Creo que es fundamental. Ahora, en el caso de la independencia, permíteme, Mauricio, cuando yo entro al banco, a mí me maravilló algo que no conocía porque yo no vengo de la banca central. Yo venía del sector real, había estado en el Ministerio de Agricultura, había estado en varios sitios. Pero lo que más me maravilló y me enriqueció fue la fortaleza del equipo técnico del banco. Muchas veces se dice la independencia fue otorgada por un artículo de la Constitución, eso es cierto, pero en el diario vivir yo sentí que la independencia del banco estaba garantizada por la fortaleza de un equipo técnico que tiene una ascendencia enorme
sobre esa junta directiva que cuenta con el privilegio de estar bien informada para tomar decisiones correctas. El equipo técnico del banco es un patrimonio que el común de la gente no aprecia cuánto vale. María Mercedes Cuellar, la construcción de esa independencia no fue cosa fácil. Había un patrimonio importante que es ese equipo técnico, el tener los mejores documentos para tomar las decisiones bien documentadas, pero a la hora del té, como decimos coloquialmente, siempre existían las tensiones entre los distintos miembros de la junta directiva. Cuando usted lee lo que ha leído del libro hasta el momento, ve esa historia, recuerda esos momentos, ¿cree que fue fácil construir esa institución? Yo creo que en la vida no hay nada fácil. Y esto, construir instituciones tampoco es fácil. A mí lo que me parece fascinante de la forma como Gloria abordó el libro y como abordó el tema, es que cuenta la pequeña historia, como dicen. Ahí es donde se van construyendo, de donde uno ve que realmente uno se puede pontificar, sino que las cosas se hacen con base en unas trayectorias, en unos comportamientos, en unas ideas de las personas, y que eso es lo que permite que haya una senda de construcción de la institucionalidad. Yo creo que en el banco se logró eso de una manera muy, muy exitosa, y yo creo que este libro lo debía leer todo el mundo, para ver por qué no se puede pontificar y andar diciendo es que hay que hacer, no, hay que mirar cómo se hacen, cómo son las historias, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y cómo fue posible lograr esta institucionalidad que se logró. Hernando José Gómez decía antes de que empezáramos a conversar, bueno, pero se le puede meter picante a la conversación. Hernando José, ¿qué te produjo la lectura del libro? No, la lectura del libro me pareció que realmente expresaba adecuadamente el tipo de ambiente que vivíamos allá adentro. Y yo creo que también es muy importante notar que nosotros no vivíamos como ermitaños que salíamos a interactuar con el grupo técnico del banco y después cada uno se encerraba en su oficina. No, nosotros conversábamos mucho entre nosotros, discutíamos los temas y se iban generando poco a poco los consensos, ¿sí? Y en esa época, me acuerdo, nosotros sacábamos muchas veces documentos que era de parte de los 5 miembros independientes de la Junta. Entonces, eso ayudaba mucho a que hiciéramos procesos, digamos, que podían ser muy difíciles y que no se iban a resolver en una sola Junta. Entonces, yo creo que ese tipo de dinámicas son las que capta adecuadamente el libro y donde evidentemente había situaciones difíciles, pero al final del día siempre se llegaba al mismo llano, que era defender la institucionalidad del banco. Hay una cosa muy interesante de la manera como fue cambiando el que cada cual manifestara sus discrepancias en algún momento. Hoy en día la institucionalidad ha evolucionado en varios sentidos. Hoy en día se conoce la votación que se da dentro de la Junta del Banco y se conocen las actas muy pronto, son públicas muy pronto. Pero en el pasado había o columnas en los periódicos o documentos, había como una especie de constancias donde fulano de tal con nombre propio escribía un documento y decía yo pienso esto sobre lo que estamos discutiendo y quedaba más o menos un testimonio para la historia. Rudy Gómez, en Plaza Sésamo decían una de estas cosas no es como las otras, aquí vamos a decir una de estas personas no es como las otras. El único exministro de Hacienda de este grupo. Y por la condición de independencia nueva del Banco de la República, arrancando los 90, después de la Constitución, el ministro, en primer lugar tú, después estuvo Perry, después estuvo Campo, después Juan Camilo Restrepo y así durante los 30 años, siempre es el ministro como el que jala el banco hacia un propósito, que es el propósito del gobierno de que haya crecimiento. El banco tiene ante todo el propósito de controlar la inflación coordinada con la política económica, pero los ministros tienen un incentivo distinto y es que crezca la economía. ¿Cómo ves reflejado en el libro esa tensión entre distintos propósitos? Unos tratando de controlar la inflación, un ministro tratando de empujar más la economía. Es que a mí me tocó el principio, ¿no? Entonces yo primero no veía al banco como un adversario, sino como un colaborador. Hicimos una cosa que para mí fue muy importante. Yo creo que este libro, tengo que decir que estoy admirado del libro, porque yo era un poco escéptico, y Gloria sabe, pero no, salió muy bien y yo creo que ella hizo un trabajo maravilloso. Al principio nosotros trabajábamos muy coordinadamente, había pues rivalidades, etc. Pero yo creo que una cosa muy importante fue que nosotros nombramos gente grande, ¿no?
Eso nadie nos lo podía creer. Es decir, ¿cómo hicieron ustedes eso? ¿Por qué se llenaron de adversarios? Porque si no, eso no hubiera sobrevivido, ¿no? El que la gente ya fuera madura y pudiera enfrentar esas... Claro, y teníamos un lío de inflación grande. El año anterior ha terminado con más de 30% en la inflación. Entonces, en el caso mío no hubo el problema de esa tensión entre crecimiento e inflación. Además yo fui, no fue idea mía, pero fue idea de José Elías Melo y del COFRADE, el haber puesto la coordinación entre el gobierno y el banco, que para mí fue esencial. Yo creo que esos dos eventos fueron esenciales. Haber puesto gente grande y haber hecho eso de esa manera. Y especialmente la gente grande sirvió, porque cuando vino Perry y Ocampo, ellos venían con un propósito destructivo, pero haber encontrado un peer group ellos eran parte de ese grupo, y eso salvó al banco, me parece, ¿no? Aclaremos lo del propósito destructivo, esencialmente que se diera la independencia en función del propósito del gobierno, del Poder Ejecutivo. Así es, así lo percibí yo, pues por supuesto, y todas las percepciones son pues subjetivas. Pero eso, y yo pensando, porque yo creo que este libro además es un caso único de lo que dijiste tú. Esto es una historia de cómo se hace una institución, ¿no? Exitosamente, con todos los errores, con todo. Es decir, una parte muy interesante son todos los errores que se cometieron, ¿no? La banda cambiaria, el libro Lupac, ¿no? Todo eso, y cómo sobrevivimos a eso. Y una cosa muy interesante, no sé si ustedes coincidan conmigo, es que la construcción de las instituciones la hacen las personas, que suena bastante obvio lo que estoy diciendo, pero también la interacción de las personas, los momentos difíciles entre las personas, las discusiones, las interlocuciones. Hernando José, ¿tienes una pimienta ahí escondida? Sí, no, simplemente para decir que el único que no era grande era yo, ¿sí? Entonces de pronto Rudy puede contar por qué fue que me nombró en la Junta en su momento. Pero tú eras un grande intermedio. Exacto, yo era un grande intermedio. Era un chiquito metido a grande. Y todavía sigo siendo el que fue el codirector más joven en la historia del banco. Y para mí fue de verdad un estímulo intelectual impresionante estar junto con María Mercedes, con Roberto, con Óscar Marulanda, mejor dicho, y con Miguel Urrutia, pues, y con Rudy, ahí mismo, pues, y estar uno de 35 años en medio de semejante grupo, pues la verdad, para mí fue un proceso de aprendizaje súper interesante. A mí me angustiaba a veces en las discusiones, porque había veces que las discusiones se ponían muy álgidas, y yo decía, ok, yo a todos los respeto por igual, y ahora puedo estar de acuerdo más con uno que con otro, pero toca hablar y toca decir. Pues me acuerdo que Rudy se enojaba a veces, ¿no? Porque entonces estábamos de acuerdo con él, o Roberto se enojaba porque estábamos de acuerdo con el ministro, para dar otro ejemplo. Entonces, pero fue un proceso, digamos, de crecimiento interesante entre todos, digamos, de tolerar, digamos, porque eran grandes, pero cada uno con su ego, digamos, sabiéndose muy recorrido, pues y tener que tomar decisiones que en mi época siempre se tomaron de consenso, fue muy interesante. Reconocemos todos que los economistas tienden a tener egos grandes y que mientras mejores funcionarios son, más se les crece el ego. Digamos, ¿eso se reconoce más o menos o no? Más o menos. Carlos, por favor. No, yo quería decir que a mí me parece que la institucionalidad quedó bien hecha. Es decir, a mí me parece importante la presencia del ministro de Hacienda en la Junta. Muy importante, porque es la coordinación. Además, es la entre el ministro de Hacienda y la Junta. Que el gerente lo nombre la Junta Directiva me parece fundamental, absolutamente fundamental. Fíjense que eso no pasa en Estados Unidos. Y yo creo que ha sido muy importante en Colombia tener al gerente nombrado por la Junta del Banco de la República. Entonces, la institucionalidad quedó bien hecha. Esa discusión que hubo al principio, que a uno se le olvida, es decir, que el gobierno quería tener la política cambiaria y el Banco de la República, la política monetaria, hoy en día es lo más absurdamente, se hizo como se hizo. Entonces yo quiero defender la construcción de la institucionalidad desde la Constitución hasta nuestros días.
Y de hecho hay que reconocer además que hubo grandes académicos internacionales que incluso después de un periodo de vida de la Junta insistían en que era un error tener al ministro de Hacienda presidiendo la Junta. Junta. Eso fue lo que permitió que sobreviviera el banco. ¿Perdón? Otra cosa, si me permites, la diversidad en la Junta. Nosotros a propósito trajimos conservadores, liberales, un representante del género femenino, que en esa época también era inusual. Carlos Sosa, que venía como representante del M19, y después Salomón Kalmanovich, que inclusive miembros del gabinete se opusieron, ¿cómo van a poner allá un comunista? Y no, él es trotskista, dije yo. ¿No? y eso como que desconcertó. Pero eso fue muy importante, porque es que le dio legitimidad al grupo. Y después el grupo tuvo como estoy hablando de los independientes, como una unidad de criterio, ¿no? Que fue muy evidente. Y en cada momento de crisis ayudó a sacar al banco adelante. Eso me parece muy importante. Y los conservadores y los liberales siempre votábamos distinto, ¿no? Siempre ha habido algo de eso, sí. Hay una frase estupenda en el libro cuando Roberto Junguito dice, es que Óscar Marulanda y yo somos regodos. Sí. Así es. A mí me sorprendió una cosa al leer el libro, y es que Roberto Junguito era tremendamente beligerante. Roberto Junguito era beligerante dentro de la Junta, por fuera de la Junta, en columnas de periódico. Digamos que en los últimos tiempos se fue volviendo menos beligerante, más conciliador, etc. Siempre tremendamente inteligente y tremendamente Pues yo lo veía en esa analítico. época como altanero. Altanero, ¿cómo era eso? Sí. No, pues una vez iba yo en el carro y entonces me dice... Oiga, me dice el chofer, oiga, este doctor Junguito como que no lo quiere. No. Entonces yo cuando llegué al banco estaba hecho una pantera, ¿no? Pero siempre logramos mantener eso en un nivel... Siempre lograron mantener la pantera de mucha controlada. civilidad, sí. No, yo creo que una cosa muy importante era que había una conciencia muy clara de la importancia, pues cuando arrancamos, de la importancia que hubiera la independencia del banco y que había que defenderla. Y eso era... Controversia, perdona que te interrumpa, como una manera de darle la institucionalidad, ¿no? Esos tipos son independientes. Pero sobre ese punto, es que cuando uno se da cuenta que teníamos que afianzar esa institucionalidad frente a todo el país, entonces también era evidente que si nosotros no teníamos cierto nivel de unidad, pues eso se acababa. Entonces, por ejemplo, cuando se crean, por ejemplo, los desayunos con las comisiones terceras, porque en el Congreso al principio nos detestaban. No, pero es que eso sí, yo sí tengo una anécdota de eso, Dale. que Por siempre favor. me ha parecido súper importante, que fue una pelea grande que yo di en el banco. El banco resolvió que era tan independiente que no tenía que responderle a nadie, incluyendo el Congreso. Y a mí me parece eso una barbaridad de un tamaño absolutamente monstruosa, y nos citaron. Y no logré, esto fue una pelea que perdí, que no mandaran una carta mandando al diablo al Congreso. ¿Y cómo se les ocurrió el día de mañana, cuando haya un problema que efectivamente lo hubo con Guillermo Perry, si el banco se cierra las puertas en el Congreso está muerto? Lo que hay es que aprovechar que la Constitución no dijo nada, aprovechar que nos están invitando para abrir esa puerta y para poder entrar y poder que el Congreso apoye el banco. No, esa pelea la perdí. Sí, está registrada muy detalladamente por Gloria en el libro, ese pedazo en el que... Pero María después le supo a Cacho, ¿no? Porque ¿A Gloria? A Gloria no, a todos los a miembros, todos los de, la miembros junta, de la Junta. porque los congresistas odiaban al banco y empezaron ellos mismos a hacer propuestas de reformas constitucionales. las embestidas. Y la embestida, por ejemplo, de Camilo Sánchez fue tenaz. Sí. Eso tocó hacer una cantidad de maromas para aliviar esa tensión que se Camilo creó tan Sánchez, Luis espantosa. Guillermo Vélez también. No, todos, fue muy- no odio, Guillermo no Vélez odio. Fue fuerte. muy beligerante. Fue muy Pero fuerte. le empezamos a abrir las puertas del Después. banco, a invitarlos, a hablar con ellos, y A mí- interactuar. Y también lo último... A mí me parece, Ah, en el libro, perdona, No. me impresionó que en el año 96 hubo el proyecto de acto legislativo para cambiar la estructura del banco y llegó a la plenaria del Senado. ¿Y qué tenía esa reforma? Tenía... Pero básicamente ampliar las funciones del Para banco. meterle las lo funciones social. Para meterle lo social, para Para meterle lo meterle lo social, social. que es tan vago y genérico, Sí, que da para con todo. todo respeto, que da para todo.
Carlos Gustavo, una de las cosas que uno encuentra en toda esta discusión es que independientemente de dónde venga el miembro de la Junta del Banco, pronto se crea una solidaridad de cuerpo. Lo que decía Hernando José hace un momento, hay que preservar de tal manera la independencia del banco que uno siente que tiene que pedalear todos juntos porque de lo contrario, pues fracasa el propósito. Yo recuerdo que nosotros coincidimos unas cuantas veces en foros alrededor del país y tú fuiste siempre tremendamente independiente dentro de la independencia de la Junta del Banco. ¿Cómo se construye ese ponerse la camiseta y conservar esa posibilidad de ver las cosas individualmente? Los compañeros de Junta en esa materia, que deben ser diversos, y insisto, una pluralidad, son clave. Cuando yo llegué al banco, Juan José Chavarría me dijo, hombre, Carlos Gustavo, yo le dije, ¿qué consejo me das? Yo este mundo no lo conozco. Bueno, lo primero es que nos tenemos que querer mucho, porque vivimos juntos, metidos aquí, 4 años, algunos 8 y otros 12, yo duré 12. Entonces yo aprendí a que nos teníamos que querer mucho para no agarrarnos. Pero eso nos ayudó a identificar que el objetivo del banco sí es el cuidado de la inflación. Hay varios métodos y teníamos muchas discusiones. Y lo otro es la independencia. Hay que ganársela todos los días. Yo fui un abanderado, no porque los demás colegas no lo fueran, pero yo sí metí la cabeza durísimo en la comunicación. En la comunicación. De ello, esa accountability, a nosotros no nos nombra el pueblo, no nos nombran en las elecciones, somos designados, pero esa condición hay que ganársela haciendo rendición de cuentas a la comunidad, a todo el país. Al Congreso hay que hacerlo, también al sector privado, a los empleadores, a los empleados, y esa comunicación yo creo que ha sido, yo vi, digamos, progresar al banco admirablemente en esa materia. Antes era todo esotérico. Cuando yo no era miembro del Banco Central, yo conocía muy poquito del Banco Central. Tenía muchas ganas de ir, pero yo conocía muy poquito. Entonces yo sufrí esa falta de comunicación. Los comités con el sector privado regionales son fundamentales. Uno aprende muchísimo de ellos. Las minutas. Fue una batalla que hasta el último día yo quise librar. Insistí mucho en que había que comunicar a la población de manera sencilla, no esotérica, las cosas que se trataban aquí en esta Junta. Luego, revelemos las votaciones. Eso fue poco a poco. Ahí vamos mejorando. Y sabes que para hacerte toda la justicia que mereces, la comunicación se fue volviendo cada vez más importante a medida que el banco dejó de controlar los medios de pago a moverse hacia la inflación objetivo. Porque en la inflación objetivo las expectativas juegan un rol central y las expectativas de la gente dependen de manera clave de la credibilidad de la Junta y de cómo entienden las decisiones de la Junta. O sea que eras un adelantado. No, un aprendiz. Y sigo haciéndolo y termino con esto. Mencionaste la independencia, los 3 ejes fundamentales para mí. La independencia, la inflación objetivo, dijiste cuál es la ventaja de eso, y la flotación cambiaria. Y a mí te confieso que me costó mucho trabajo entender el beneficio de la flotación cambiaria y entender que la tasa de cambio no es un objetivo del Banco Central, sino es un resultado. Y eso lo aprendí del banco, porque yo venía cargado de tigre a perseguir. Venías del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, y todos los ministros de Agricultura sufrimos la vulnerabilidad de la agricultura frente a la tasa de cambio. Pero esa misión no la puede tener el banco. Ahí se equivocaría. Sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo fundamental. En ese sentido. Una de las varias virtudes que a mi juicio tiene el libro y que tiene esta perspectiva de Gloria con su experiencia de periodista económica y de haber cubierto estas fuentes durante tanto tiempo, es que también entra en estas, no digamos profundidades, pero sí en estos detalles técnicos. Y a uno hoy, María Mercedes, le sorprende que en algún momento la Junta y el banco hubieran pretendido controlar al tiempo la inflación y la tasa de cambio. Hoy en un curso de Macro 1 o Macro 2 rápidamente se llega a la conclusión de que no se pueden controlar los dos al tiempo, pero duraron ustedes varios años tratando de controlar los dos al tiempo y no es que sean bobos ninguno de ustedes. ¿Cómo se dan esas cosas? No, pues eso sí fue fatal, porque por lo menos en lo que a mí respecta, que yo ya no estaba en el banco, me tocó padecer la crisis del UPAC, que se reventó el sistema por esa pelea.
y el gobierno y el banco prefirieron proteger la tasa de cambio frente al crédito interno. Y por ahí fue que toteó el sistema. Realmente, pues yo no sé, el momento en que se resolvió dejar que la tasa flotara, yo creo que fue una decisión de las más trascendentales, creo que se tomó por ahí en el 2000, no sé exactamente, no me acuerdo, pero esa decisión fue de una trascendencia gigantesca. Recordemos ese momento solamente para alimentar y picarles la lengua a los demás. Había una gran dificultad en retener capitales y en mantener la banda cambiaria en ese momento. Había que devaluar. Crisis internacional, finales de los años 90, y o uno soltaba la tasa de cambio o tenía que mantener unas tasas de interés infames para tratar de contener los capitales. Llegaron a tener tasas de interés del 100%. 100%. 100%, pues eso llevó a que se reventara el sistema. Toda la gente perdió la vivienda, las corporaciones pues prácticamente se quebraron y fue realmente caótico. Y en ese momento se aplicó una política que todavía yo, cada vez que lo pienso, me sorprende que cómo pudieron hacer eso, de secar el sistema. Todo lo contrario de lo que se ha hecho ahora, de lo que se hizo en el 2008, que fue ponerle liquidez al sistema para que el sistema no se reventara. Aquí amarraron todas las riendas y por supuesto eso saltó en pedazos. Realmente fue muy caótico. Lo único que me parece memorable es que el banco haya sobrevivido a esa crisis. Sí, ¿no? Yo creo que Porque realmente fue una gran embarrada y todos tuvimos la culpa, ¿no? Porque es que nosotros nos criaron con esa idea de que había que devaluar. Pero era una cosa muy terrible. ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, Miguel Urrutia, que tuve varias peleas con él, una vez dejó de hablarme 2 años, que me decía que es que usted quiere manejar la política monetaria. Yo decía, yo no quiero manejar la política monetaria, yo quiero que no revienten el sistema financiero y lo están reventando. Y bueno, eso pasó. Y la disculpa era que en Suecia lo estaban haciendo. En Suecia también se reventaron. Sí, se reventaron. También se equivocaron en la pandemia. Ahora sí. Y mire, una cosa, perdón Carlos, una anécdota interesante que también a mí me tocó vivir 3 crisis financieras como en vivo y en directo. La del 82, que 83 fui viceministra de Hacienda. Luego con el UPAC, que fue tenaz, y luego en el 2008 estaba en la bancaria. Y las crisis financieras son tenaces, pero son tenaces. Y yo creo que la del 82, que fue bravísima, pero bravísima, la salvó una cosa que les va a sorprender, que yo creo que es muy importante, que existía el FABI. ¿Se acuerdan qué era el FABI? Un sistema que se montó con las corporaciones de ahorro y vivienda que hacía emitir automáticamente. Sí. Entonces, el Banco de la República siempre está muy bravo con las corporaciones y con el FABI porque se le perdió un poco el control de la política monetaria. Claro. Pero existía. Y entonces, ¿qué pasó en el 82-84? Que siguió emitiendo, o sea que nunca dejó secar el sistema. Y la construcción nunca cayó, y la economía nunca cayó, a pesar de que la crisis fue monstruosa. En cambio, en el 99 se cayó casi 5%. Esa crisis peor que la de ahorita. No, 10 años para recuperar. Lo que decir era eso. Cuando uno lee el libro, el año 99, haber sobrevivido el 99, eso fue. Es que pues estaba todo ese desequilibrio cambiario terrible y la banda, sí, la banda cambiaria, que no sé, que se demoraron en quitarla, pero bueno. La crisis del UPAC, la Corte Constitucional acabó con el UPAC. Acabó con el UPAC. ¿Sí? No, eso fue terrible. Y fuera de eso, una conversación con el Fondo Monetario para llegar posteriormente al acuerdo de la facilidad extendida de finales del año 99. Es decir, haber sobrevivido el año 99. El país, no solamente y naturalmente se aprendió muchísimo. Entonces, por eso, lo que dice María Mercedes, la crisis del 2008-2009 se manejó, yo creo, muy bien. Y lo del año pasado también. La historia es una crisis, Mauricio y colegas. Yo quiero recordar otro episodio, ustedes no estaban en la Junta, mayo de 2007, Leonardo sí estaba, cuando adoptamos en una Junta Directiva que se reunió en casa creo que en el apartamento de Jota, un domingo, para que no nos fueran a pescar los medios de comunicación, y adoptamos los controles de capital. ¡Qué discusión tan dura! Porque eso era pecado, eso era diabólico. Pero eso evolucionó después y creo que se hizo bien. Y la gente dirá, pero ¿cómo lograron ese consenso? Pues lo logramos a punta de discusión, a punta de pelear en el buen sentido de la palabra y recordar el objetivo siempre de nosotros. A mí me parece que el libro narra eso muy bien. Yo estoy terminándolo de leer y yo le quiero decir a Gloria que una pregunta que tú hiciste, si le habían
reclamado ella sobre los episodios que había relatado allí. Yo no le cambio en lo que se refiere a la actuación mía en el Banco de la República ni una coma a lo relatado por Gloria, con todos los defectos y con todas las cualidades que pueda tener, pero es una maravilla de aporte. Y termino con esto. Le tengo envidia a los que vienen después a ser codirectores del banco. ¿Por qué? Porque van a tener un libro maravilloso que nosotros no tuvimos, que nos tomó mucho tiempo entender al banco, pero es maravilloso. Además es una novela, es agradable, es ameno. Es una novela. ¿Ustedes qué piensan de esa que estaba diciendo Carlos Gustavo, de si encontraron alguna imprecisión? No tanto que Gloria haya interpretado mal o no, sino que estos hechos que estoy viendo aquí como que no eran como yo me acordaba de ellos. ¿O hay alguna cosa que los haya sorprendido en el contenido? No, yo doy fe en lo que a mí respecta. Ella tuvo muy en cuenta lo que yo le dije y salió como, no exactamente como yo quería, pero bien. Te hubiera tocado escribir. Rudy, no puedo dejar de hacerte una pregunta que estábamos discutiendo con Gloria el otro día. ¿Cuál fue tu método para escribir tu propio libro, de tu vida? Porque o tienes una memoria infernal o a qué horas tomabas notas todos los días. No, y hay probablemente muchas cosas que me falló la memoria y me sobró imaginación. Pero no, yo me senté a hacerlo y me gasté año y medio. Difícil. Y no me tocó negociar también con... se lee como una novela. También. Tu libro también. también se lee. También se lee fácil. Sí. Novelas. Puedo meter un tema, el tema de la actividad cultural del banco. Nosotros nos propusimos quitársela, ¿no? Yo apoyo a Miguel Urrutia no Ese es el propósito del gobierno. Yo voy a contar pues, una anécdota que me parece que fue simpática. Entonces María Mercedes Carranza se empeñó, era constituyente, y se empeñó en no permitir que nosotros hiciéramos eso. Y eso fue una pelea terrible allí. Y por alguna razón yo vi una ópera de Wagner en televisión. Y Sigfrido, cuando se estaba volviendo invulnerable, le cayó una hojita por acá. Y entonces, en lugar de retirársela, dijo, no, por lo menos tener alguna vulnerabilidad. Y eso a mí me convenció que, bueno, dejemos, esta señora está empeñada en esto. Entonces, la imagen de... La historia de Sigfrido fue la que me ayudó a tener flexibilidad, afortunadamente, pienso yo. Porque sí era un error haber acabado con esto. Un tema bien interesante. Cuando nosotros llegamos a la Junta del Banco, el Banco de la República tenía 5.000 empleados, era un exceso por todas partes. Entonces dijimos, la primera idea que se nos ocurrió, bueno, no, cerremos todas esas sucursales que hay en todo el país, porque eso no tiene ningún, pues para el canje de cheques y para entregar billetes nuevos, eso lo podemos tener con cualquier banco que nos haga esa función. Menos mal no lo hicimos, porque evidentemente sí eliminamos esas funciones, pero dejamos la actividad cultural del banco en cada una de las ciudades, ¿sí? que nadie más lo ofrecía y que era una manera del banco de conectarse de una manera amable con todas las regiones. Y eso sumado después a los comités regionales, creo que le permitió mucha presencia al banco y generar y suavizar, digamos, la interlocución con las dirigencias regionales, que de otra manera no nos hubiera permitido afianzar un poco nuestra... Pero ahí hay una cosa, hay una cosa interesante. Yo creo que en ese papel cultural, yo creo que fue fundamental Miguel Urrutia, porque la Junta no quería que tuviera el papel cultural. No solamente en la Constitución, sino en la Junta. Y yo me acuerdo que yo defendí mucho a Miguel Urrutia y yo era la que le alcahueteaba, tuviera plata para comprar cuadros y cosas. Pero Miguel le tocó dar una pelea dura. Si no es por la tenacidad de Miguel en ese mundo, pues yo no creo que eso existiría. Pero ahí quedó la obra. Sí. A uno le cuesta imaginarse a Miguel o dejando de hablarte 2 años, o peleando tenazmente, o no sé qué, porque Miguel, la bonomía en pasta y semejantes peleas tan tenaces. Carlos Gustavo, adelante. No, mira, yo vine después de Miguel, que fue mi profesor, y me tocó ya con Jota. Y con el tema cultural. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de estar domando la inflación, de tener una buena imagen, un gran reconocimiento.
en las regiones nos recibían muy bien, yo era encantado con la comunicación y estábamos orgullosísimos. Entonces una vez yo les dije a mis compañeros de junta, no nos creamos tanto, la buena imagen del banco es el área cultural. Pero tiene buena imagen naturalmente la junta, no va a pelear con la junta, pero sin el área cultural no habría tanta credibilidad pública en el banco. Y una anécdota muy chiquita de mi ciudad, Ibagué. Allá se hacían unas encuestas en las ciudades de cómo va Ibagué, cómo va Cali, cómo va. Y entonces resulta que ahí en esa encuesta que se hizo muy bien y muy amplia, se dijo, la institución más respetable y más querida por los ibaguereños es la Biblioteca Darío Chandía. Imagínate. Entonces es muy importante, uno en Bogotá, y si no sale a la provincia, no se da cuenta del valor de lo que acaba de decir Hernando José, los comités regionales, los empresarios, los que generan empleo, la juventud, la universidad, pero el área cultural, eso es un patrimonio increíble, increíble, y eso es buena, esa es una buena explicación de por qué la imagen del banco es tan buena. La política monetaria es buenísima, pero sin el área cultural tendríamos más dificultad de asegurar esa credibilidad en el público. Además, no es tan fácil explicarle la política monetaria a todo el mundo para que diga qué bien que lo hacen, ¿no? Y tú que eres tan sensible al tema cultural, ahí mezclas la economía con la cultura. Sí, claro que sí. Aquí, en la historia que cuenta el libro, no solamente están las fortalezas institucionales del banco, sino también a veces cosas y tuercas que hay que ir ajustando. En el diseño original de la institucionalidad del banco había algo maravilloso, y es que cada nuevo presidente solamente podía nombrar 2 miembros de los miembros independientes, que son 5, siguen siendo 5, y por lo tanto cada presidente no podía tener nunca garantizado una parte de su periodo con mayoría de la Junta. Y sin embargo hay 2 cosas que rompieron ese equilibrio institucional. Uno, las reelecciones, porque evidentemente en un segundo periodo presidencial se podía nombrar otros 2 y ahí se rompía el equilibrio. María Mercedes se está mirando las uñas en este momento porque sabe lo que voy a decir. ¿Qué? El otro factor son las renuncias. Y quiero preguntarles a María Mercedes y a Carlos Caballero cómo ven ese tema de las renuncias antes de tiempo y lo que significan para la institución. Al caballero, ¿no? Pues, yo no fui la primera que me salí. Antes se salió Néstor Humberto Martínez. Antes se salió Néstor Humberto. Bueno, pero no tenemos a Néstor Humberto aquí. No. Entonces, Bueno, pero ¿por qué me salí yo? a ver. Pues me quedé 5 años. Yo en general nunca había estado en ningún puesto 5 años. Para mí eso era una cantidad de tiempo. Pero quizás me salí por una razón, que cuando Rudy me llamó a decirme que el presidente Gaviria me ofrecía el puesto, yo le dije, yo no lo quiero, Rudy. Me dijo, pues llame usted al presidente y le dice que no, pero le advierto que el presidente ya firmó el decreto. Dije, entonces así, dije, la cosa así aquí se me complicó. Entré y obviamente no me pude volver a salir nunca, pues porque uno se queda, se va quedando. Pero yo tenía una idea clara, que era que yo quería meterme en política. Eso lo tenía clarísimo porque desde hacía rato yo había resuelto, y creo que tengo razón, que las decisiones importantes se toman es en el área política y no en el área económica. Entonces me parece importante. Entonces llegó un momento y dije, se me está pasando la vida, y esto no es lo que yo quiero. Entonces un día me levanté, le pedí cita al presidente Samper, que le renuncié. Creo que les cayó gordísimo, que porque iban a cambiar otro miembro y otro samperista y no sé qué más cosas, pero bueno. Pero no es solamente que lo creas, así pasaba, se rompía Sí. el equilibrio institucional. Pero tampoco fue tan grave. No fue grave, y además la vida de uno solo una, ¿sí o no? Sí, exacto. Carlos, renuncia. A la hora, la verdad, no es tan grave. No es tan grave que uno se vaya porque siempre nombran por fortuna a alguien bueno. ¿sí? En mi caso personal, yo quería volver a escribir, quería volver a la vida académica. Sí. De hecho, terminé en la Universidad de los Andes, pero sí me parece que debería haber un mínimo. Es decir, esto de Galindo 1 año, si no. Yo estuve 2. Sí. Bueno, pero tampoco es que sea un lujo, ¿no? Es decir, criticas 1 año estar solamente y estuviste 2. Yo estuve 2. Bueno, que lo critico también. Sí. No crea que no lo critico, y yo sé que... Y retrospectivamente. Retrospectivamente, sí, pero a mí no me gustan las renuncias en general, pero... Sí. Pero yo sí creo que los presidentes han nombrado deberían buena gente. En mi reemplazo fue Juan José Chavarría. Sí.
Sí, más vale que digamos que fue muy bueno, por supuesto, porque además lo fue. Yo sí creo Rudy. que deberían tener la responsabilidad de mantener la diversidad, ¿no? Porque hay una cosa que defiende el banco, que es que el grupo de padres ejerce mucha presión. Si tú llegas con una deuda con el presidente por haberte nombrado, pero tienes que lidiar con esos tipos que están ya alebrestados, ¿no? Entonces eso ayuda. Pero yo creo que sí sería una responsabilidad interesante del gobierno que busquen. Es que nosotros hicimos eso conscientemente, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil nombrar un pocotón de amigos ahí, ¿no? Desde esa perspectiva, María Mercedes, estuviste en la primera junta, ¿verdad? Entonces, Hernando José, Carlos Gustavo y Carlos pueden responder esta. ¿Cómo sentían ustedes la presión explícita o implícita de haber sido designados por un gobierno cuyas causas y discusiones se estaban perdiendo dentro de la Junta? Yo creo que el libro lo cuenta muy bien. Uno lo nombra el presidente y yo salí del Ministerio de Minas, pero en ningún momento pensé que eso afectaba mi independencia en las decisiones de la Junta. Así es. Ningún momento. Carlos Gustavo. Igual que lo que dice Carlos. Yo no sentí ninguna presión indebida del presidente Uribe, siendo su amigo, no político, personal. Yo lo conocí siendo joven en Medellín, pero yo nunca sentí eso. Y recuerdo una enseñanza de Albert Hirschman, más o menos indicaba que cuando uno cambiaba de sombrero, no eran exactamente las palabras, uno cambiaba de lealtades. Y eso es cierto. Uno tiene que mirar la misión de la institución donde está, y yo creo que no ha habido ninguna dificultad en ese sentido. Y Uribe tuvo la oportunidad de nombrar a varios. Yo no sé, en un momento dado había nombrado 4 o 5, y tal vez el presidente Samper también. Pero yo no vi en ninguna parte de mis colegas que se sintieran presionados ni coartados. Al contrario, es una dicha esa independencia que se vive en el banco. Es una institución maravillosa. Son los mejores 12 años que yo he pasado en mi vida. Mucho más activista el ministro de Hacienda de turno que los nombrados por el gobierno en ese turno. Pero mira que a veces yo sentía, y no voy a mencionar nombres, que al ministro de Hacienda sí lo puede presionar el presidente porque es su jefe. Sí. Pero la independencia del banco le permite al ministro de Hacienda, si se quiere defender de ese acoso del presidente, meterse ahí en esa independencia y hacer colegaje con los miembros de la Junta, más le vale. Y eso ha funcionado bien. Qué bueno, Hernando. Sí, yo nunca sentí ninguna presión de mi ex jefe, pero en ese sentido. Obviamente, uno al principio pues sentía, bueno, me nombraron acá, pero inmediatamente uno veía que tenía una responsabilidad, pues ya empezaba a actuar independientemente. Y ahí lo crítico es que a uno lo nombran por un periodo fijo. O sea, no es que puedan votar pues, si no actúa de una u otra manera. Entonces eso le da a uno mucha independencia de entrada. Yo no sentí jamás una presión. Bueno, tengo 2 preguntas finales, agradeciéndoles esta paciencia y esta apertura para tener estas discusiones. Y es la misma pregunta para todos, o sea que tómenlas en el orden que quieran. La primera de ellas tiene que ver con ¿qué cambiarían ustedes de la historia que vieron allí? Es decir, ustedes son el libretista de ese libro y dicen, qué difícil fue esto que lo decidieron mal, o en mi caso concreto, tomé una decisión mala aquí. Cuando uno mira retrospectivamente, ¿qué corrige en esa historia del banco? Yo no, la historia no se puede cambiar, pero sí. Bueno, Carlos. Sí, pero sí me parece que hay unas lecciones importantes. A ver. Por ejemplo, los presidentes no pueden hablar mal del Banco de la República. Ajá. Los presidentes tienen que entender cuál es la institucionalidad y puede que no estén de acuerdo, pero no pueden hablar en público mal del Banco de la República. Cosa que en estos 30 años pasó varias veces. Que pasó varias veces. Me parece que eso es fundamental. Y los ministros también tienen que ser prudentes. Los ministros de Hacienda, sí, tienen que ser prudentes. Por ejemplo, a mí me sorprendió, pues sale el tema de Perry, sale el tema de Ocampo. Y Juan Carlos Echeverry fue complicadísimo, pero no sabíamos. ¿Fue qué? Fue complicadísimo, pero no sabíamos. No sabíamos. Pero fue complicado, ¿sí? ¿Pero a qué te refieres con que fue No, complicado? en el sentido de que tenía una posición muy dura frente a que el banco tenía que intervenir cambiariamente y comprar dólares y no sé qué, pero Pero ¿y cómo que no sabíamos?
No, no sabía. Ah, no sabía el resto del país. El resto del país no Ah, sabía. sí. Gloria Lo trascendía. chismoseó. ¿No sí o no? Gloria chismoseó. Y De acuerdo. chismoseó objetivamente. De A mí me acuerdo. tocó chévere. Bueno, lecciones o cosas que se hicieron mal y que deja de experiencia este libro. La banda cambiaria para mí fue lo peor. La banda Sí, cambiaria. eso fue Sí, tenaz, realmente ¿eh? eso fue, pero eso fue un error mundial. Es decir, nosotros, porque lo que se percibe en el libro es que aprendimos a tener un banco central, ¿no? Porque eso no teníamos esa experiencia, porque el banco central de antes no era un banco central, era lo que tú dices, un banco de fomento con algunas pretensiones de ortodoxia, pero no era realmente un banco central. Y aprendimos haciendo. Eso. Y el peor error para mí de toda esa historia es haber dejado subir las tasas de interés de esa forma A que finales de los arruinaron a 90. mucha gente, ¿no? Eso fue una bestialidad. Eso fue un error que ojalá no lo vamos a cometer. Yo apuntaría dos elementos, Adelante. Mauricio, mirando hacia adelante, no tanto mirando hacia atrás. Pero son exógenos al Banco Central, pero son indispensables para que la política monetaria sea eficaz. El tema fiscal, ese es un dolor de cabeza para el banco. A los gerentes del banco les piden que dé un concepto en el Congreso de la República. Y yo creo que ahí nos hemos quedado cortos. Hay que ser mucho más explícito desde el punto de vista de la visión del banco sobre el tema fiscal. El actual gerente lo ha hecho muy bien en ese sentido. Pero elabora un poco qué es lo que debería hacerse de manera más explícita. Bueno, yo creo que la regla fiscal es un instrumento que le ayuda mucho al banco. Y efectivamente también quiero recordar que las discusiones de la regla fiscal se suscitaron y se iniciaron en el banco, antes de que hubiese una iniciativa por fuera del propio banco. Claro, eso era responsabilidad del Ministerio de Hacienda y finalmente del Congreso. Pero la regla fiscal es una institución que hay que defender a toda costa. Y el panel de la regla fiscal debería tener una independencia a toda prueba para que dictara sus criterios, y esa es la mejor forma de ayudarle a la política monetaria y es la mejor forma de ayudarle a la estabilidad económica del país. Y el segundo elemento es también tener una superintendencia financiera todos los días más independiente. En eso se ha avanzado mucho, pero no debe ser una independencia recortada. Cuando Juan Mario y yo entramos a la Junta del Banco, éramos obsesivos con que el parte de la política monetaria era la supervisión y la regulación y que eso debería estar en el banco. Dimos esa pelea, yo la di, yo escribí sobre eso, pero pues no tuvimos éxito. Luego vinieron ajustes en esa independencia del banco. El suceso que le ocurrió a Gerardo Hernández me pareció que fue una alarma muy a tiempo, y creo que se ha reaccionado en la dirección correcta, pero tenemos que tener un superintendente todos los días más independiente y más afín con las prioridades de la política monetaria, como efectivamente veo que se está haciendo actualmente. Gerardo, que además venía de haber estado toda su vida profesional dentro del banco y pasó a la superintendencia en ese Pero hay momento. un peligro en eso que está diciendo Carlos Gustavo. Mira, pasó en Alemania cuando la unificación. El gobierno tenía que pagar por esa unificación y se le reveló el banco, el Bundesbank, y casi arruinan al país en esa pelea, ¿no? Entonces, la regla fiscal puede ser muy peligrosa cuando el gobierno tiene que hacer algo. Yo creo que lo más importante que la regla fiscal es la colaboración entre el gobierno y el banco, ¿no? Yo creo lo mismo. Bueno, aquí vemos cómo discuten en un cuerpo colegiado con puntos de vista diversos. María Mercedes, cosas de corregir, lecciones. A ver, yo he tenido dos ideas siempre respecto del banco. Una que va en el camino de lo que está diciendo Carlos Gustavo. A mí me parece que la superintendencia debería depender del banco. Hay muchos países del mundo que lo tienen. No sé si Inglaterra la sacó, la metió. Porque en mi opinión, y es una cosa que siempre me la han controvertido, el banco nunca ha entendido el sistema financiero. Y uno no puede manejar el sistema financiero si no lo entiende. Y cuando existe esa independencia, pues la superintendencia rinde cuentas a otro. Y es más, le limita la información que le entrega al banco. Ahí me parece que uno debería buscar esa dependencia de alguna manera entre la superintendencia del banco y sacar la superintendencia del ámbito del gobierno. Y el otro punto que es un poco más controversial, este es controversial,
pero es uno que yo di una pelea que me acabé ganando un título muy chistoso en el banco, que me decían la de bajo valor. ¿Y qué es eso? Eso es que, pues, que el banco por ahí en los 99 resolvió, sacaron un decreto, yo nunca entendí bien por qué, porque estuve investigando, en que el alto valor, o sea, el manejo de los pagos de alto valor, los manejaba el Banco de la República, y el bajo valor, que les parecía como corroncho, yo creo, lo manejaba el gobierno, se lo pasaron al gobierno. Y resulta que el bajo valor es todo el sistema de pagos del país. Entonces, eso acabó en una discusión que es muy complicada y hoy en día cada vez más relevante, que finalmente en un momento quien acabó manejando la política de pagos del país era la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso se trató de arreglar en una ley que estaban tramitando ahorita, y sobre todo con los sistemas, los postales. Y creo que esa ley la hundieron o por lo menos el tema lo sacaron, pero yo creo que es un tema muy importante, porque además la Constitución dice que la responsabilidad de los sistemas de pago está en cabeza del Banco de la República, pero hoy no está porque le sacaron esa función por un decreto. Hernando, ¿alguna lección, alguna cosa que corregir? En el comienzo yo hubiera tenido mucha más transparencia como la que se tiene ahora, porque me acuerdo mucho que una encuesta con los medios de comunicación decían cuál es la entidad más oscura y más difícil con la cual conversar. Le ganamos al Ministerio de Defensa en el Banco de la República. Quedamos como la más oscura, la más difícil de accesar a información, lo cual era absurdo. Yo me acuerdo cuando hace 40 años entré al Banco de la República, entonces pues, yo preguntaba, ¿no? ¿Y con quién hablamos? No, nosotros hablamos es con resoluciones de la Junta Monetaria. Mejor dicho, no se consideraba que debía haber ese tipo de interrelación con el sistema financiero, con la opinión pública. Yo creo que ese aprendizaje ha sido muy importante también en este proceso de tener más, de formar, digamos, grupos de apoyo a la política monetaria, de formar un grupo de apoyo a tener una inflación baja en el país. Creo que ha sido fundamental ese acercamiento a la gente. Muy bien, y mi última pregunta, para quien haya leído el libro, todos aquí lo hemos leído, algunos de ustedes lo han leído ya, muchos lo van a leer, esperamos después de esta conversación, que tiene que ver con las claves del éxito de una institución. Y yo les quisiera preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál creen? Una sola, la principal, hay muchos elementos y se nota claramente en el libro, pero ¿cuál creen ustedes que es el ingrediente central del éxito de haber construido una institucionalidad, a mi juicio, que nunca he estado en el banco ni cerquita, admirable de como es el Banco de la República? ¿Ustedes creen que cuando se ve retrospectivamente la historia? A ver. Yo creo que la inflación, haber bajado la inflación de 30 a 3 y haberla mantenido en 3, y esperemos que la sigan manteniendo en 3. Ese es el gran éxito, pues pero sí. ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave de haber construido esta institucionalidad admirable? Haber logrado unas buenas relaciones con el gobierno. Pues de alguna manera dentro de esa coordinación y tensiones y qué sé yo. Y para mi gusto, que el ministro de Hacienda estuviera en la Junta. Ok. Mauricio, a mí me Carlos. parece fundamental el pragmatismo. Es decir, no estar convencidos de que ideológicamente toca hacer la cosa de tal o cual manera, sino pragmáticamente, conversando, llegando a la conclusión de qué es lo que toca hacer, independientemente de qué es la ideología de cada cual. Yo le pondría, voy a hacerte una trampita, Mauricio, voy a hablar de dos cosas. La independencia, para mí es el patrimonio fundamental, tan importante como el área cultural, ¿no? La independencia. Y segundo, la comunicación con el público. Una vez, yo tenía muchas dificultades a veces y discutía mucho sobre los informes al Congreso de parte del banco. Y decía peyorativamente, no, es que si mi tía de Pereira, que es solterona y no terminó bachillerato, no entiende el informe de la Junta Directiva al Congreso, estamos perdiendo el tiempo. Y una vez hablé contigo, y hablamos, Mauricio, ¿usted por qué no hace de traductor de los informes técnicos del banco? ¿Qué es traductor? No al inglés, es traductor a la gente común. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor en ese sentido y eso es una inversión extraordinaria. El banco lo hace todo bien. Yo sí digo que es que el banco lo hace todo bien. Es que dámosle más cosas por eso. Lo hace todo bien. Yo quisiera agregar a lo que Carlos Gustavo en esa misma línea, los periodos fijos de 4 años, si no hubiera periodos fijos, no hay independencia. ¿Sí? Entonces, creo que eso ahí, digamos, hay buena parte del secreto
de cómo se logra crear una institucionalidad que sea estable y que logre su propósito. ¿Cómo manejar las renuncias tempranas? ¿Cómo manejar las renuncias? Yo soy de los que tengo la idea, y yo me fui apenas supe la renuncia de María Mercedes, me fui escandalizado a decirle, María Mercedes, por favor, no renuncies. Bueno, no importa la conversación que tuvimos en ese momento. Obviamente a mí no me gustan, pero la realidad ha sido que siempre han sido reemplazados por gente que son del primer nivel y que han defendido la independencia posteriormente. O sea, no ha sido un problema tan grave como el que a veces se tiende a reflejar en los medios de comunicación. Rudy, la clave de esta construcción institucional de la cual en los primeros capítulos tú apareces a veces como villano. No, pues yo fui realmente el héroe. Qué pena, pero... No, bueno, ¿cuál fue la clave? Así fue como salió. Yo creo que lo que dijo Carlos y María Mercedes, que está el ministro es clave, ¿no? Porque el ministro es el que les maneja al presidente, ¿no? De acuerdo. Es decir, es que la independencia depende muchísimo de que el presidente la respete, ¿no? Y el Congreso. Y el Congreso, sí. Entonces, en la medida en que hay alguien que haga ese papel político, se preserva. Es decir, yo creo que tienen que ser duros los miembros de la Junta, pero admitir que tiene alguien que está defendiéndolos, ¿no? Pero hay una cosa que yo le agregaría a lo de Ruy, que se me pasó, Mauricio. La independencia, mantener la independencia del equipo técnico frente a la propia Junta. El público no sabe eso, que la Junta no tiene injerencia en el equipo técnico para producir tal o cual resultado o tal o cual estudio. Esa independencia del equipo técnico es el alma de la independencia del banco frente al Y gobierno. esa es una misión del gerente. Y haber tenido éxito, lo mejor es haber tenido éxito en la política. Claro, si no, se habría destrozado todo. Esa es una cosa muy importante, y es que visto históricamente, hasta en los momentos difíciles, poder superar los obstáculos y mostrar resultados es la mejor garantía de preservación de la... A mí me tocaron 3 ministros de Hacienda, ¿sí? Y creo que, no miento si incluyo a Rudy ahí, en algunas ocasiones muy complicadas, el ministro se salía, hablaba con el presidente y le decía, vamos a tomar una decisión que no es popular, pero es la correcta, y tomaba y se calmaba, se manejaba el presidente, y tomábamos la decisión, y salían mucho mejor las cosas. Cuando Uribe quería mover la tasa de cambio, eso fue clave de la intervención del ministro de Hacienda y de todo el establecimiento, porque ahí sí se puso todo el mundo de parte del banco. Claro, claro. Bueno, muy bien, pues María Mercedes Cuellar, muchas gracias. Hernando José Gómez, Rudy Gómez, a ti, Carlos Gustavo, Carlos, muchas gracias a todos. Apenas unos de los protagonistas de este libro. Nos contaba Gloria hace un rato que hizo más de 50 entrevistas. Esperamos que esta discusión humana, técnica, política e institucional les haya alimentado a ustedes las ganas de consultar este libro de Gloria Valencia. Y un aplauso a Gloria. Sí, señor. Muchas gracias a todos los exmiembros de la Junta Directiva del Banco de la República que hoy nos acompañaron desde el estudio, y por supuesto a todos los que están conectados desde la virtualidad. Al público que aceptó participar en este espacio y acompañarnos en esta celebración de los 30 años de la Junta Directiva del Banco de la República, les agradecemos y los invitamos a descargar esta publicación que se encuentra desde este momento disponible en nuestra página web www.banrep.gov.co/ES/libros. Así, también los invitamos a visitar un especial multimedia que preparamos para esta ocasión. Una feliz noche para todos.